En el video anterior habíamos creado la vista que nosotros íbamos a utilizar para crear las tareas. Específicamente acá, donde están las vistas en la carpeta del directorio task, tengo el archivo create.blade.php. Este fue el que creamos. Y aquí vemos que simplemente tiene un formulario, este que está acá, que tiene un solo campo de texto y un botón submit. Este campo de texto tiene como nombre name y esa data, esos datos van a ser enviados a esta ruta que vemos acá en el atributo action del formulario, de la etiqueta form. Esta ruta, si recuerdas, la teníamos en web.php, que es el archivo de rutas. Acuérdate que está acá donde tenemos routes. Aquí está el archivo web.php. Dentro de este archivo tenemos esta ruta que es para ir a esa vista de crear tareas, y tenemos otra ruta que es la que se va a encargar de crear la tarea como tal de este controlador y utilizando este método. Como ves acá, este es el nombre de la ruta, que es la misma que nosotros utilizamos acá en el formulario. Aquí está. Voy a cerrar esto. Vamos a cerrar aquí. Nosotros vamos a recibir la data a través de una variable llamada request. Aquí arriba podemos observar la clase que se está llamando, ¿sí? Para nosotros poder obtener esa data que se está enviando a través de la petición HTTP. Vamos a utilizar esta clase request a través de inyección de dependencia. Acá vamos a colocar request para observar los datos que estamos recibiendo. Muy bien, vamos a colocar esto y vamos a colocar un dd para verificar la data que se está enviando. Aquí colocamos request y vamos a colocar all, es decir, para que me devuelva todos los datos, todos esos campos que se están enviando. Guardamos el archivo. Una vez guardado, podemos irnos al navegador acá. Vamos a ingresar a nuestra aplicación, tags.app, y entramos. Aquí vamos a abrir rápidamente en otra pestaña el phpMyAdmin, que sería localhost, phpMyAdmin, y aquí en lvtask vamos a ver aquí los usuarios. Y una vez dentro, fíjate que acá nosotros estábamos haciendo pruebas con varios de estos usuarios, pero fíjate que acá en type, los que tienen número 1 son administradores, acuérdate de eso, y los que tienen número 2 son usuarios normales. Por lo tanto, ahorita que vamos a probar el crear, editar, borrar, entre otras cosas, no importa el usuario que nosotros utilicemos para hacer las pruebas, las verificaciones, ¿ok? Ya que más adelante sí vamos a tomar en cuenta el tipo de usuario. Es decir, más adelante vamos a agregarle al sistema una funcionalidad que me permita, o que nos permita a nosotros, verificar si el usuario es administrador o no. Y dependiendo de si es administrador o no, se le va a mostrar algunas vistas o se le va a mostrar otras. Por lo tanto, ahorita no importa el usuario, el tipo de usuario que utilicemos, es simplemente para probar. Bien, vamos a utilizar, bueno, el primero, que aunque es administrador, no importa, como ya te dije. Vamos a utilizar el primero para loguearnos acá. Y vamos a colocar este. Ingresamos la contraseña y ya tenemos acá. Si me voy a tareas, aquí todavía no he colocado el enlace para ir a las tareas o el botón. Aquí si le doy a nueva, me envía al formulario donde voy a crear una tarea. Y si yo coloco aquí algo y le doy a agregar, fíjate que me devuelve esto, que es lo que devuelve esta función de d con toda la data que le estoy enviando acá. Me devuelvo acá al navegador, me envía un token, que sería este token del formulario. Acuérdate que esto genera un token, un input oculto que guarda, que coloca un token allí en su valor. Por lo tanto, este es el token. Y acá me manda el otro input que tiene como valor algo, es decir, lo que yo escribí. Si yo me devuelvo y coloco aquí cualquier cosa, ZZZ, le doy a agregar, fíjate que me envía eso. Entonces, esos serían los datos que yo tendría que utilizar acá en mi controlador para poder guardar. Entonces,
Una de las formas de guardar sería de la siguiente manera. Voy a quitar todo esto. Y vamos a colocar acá una variable llamada tarea, que sería la nueva tarea que se está creando. Voy a colocar new y voy a colocar el modelo tags. Si le doy enter, fíjate que me colocan los paréntesis automáticamente. Eso depende de tu editor o del IDE que tú utilices. Fíjate que cuando yo hice eso, automáticamente aquí arriba me colocó, aunque creo que ya lo tenía, no recuerdo muy bien, me colocó la dirección, es decir, el namespace del modelo tarea. Fíjate que está en Task App, Models, Task. Aquí está, esa es la dirección de donde se encuentra esta clase tarea del modelo tarea, para poder utilizarla aquí abajo, ¿sí? Si tú no tienes esta línea acá, tienes que agregarla para que puedas utilizar esta clase. Si no, no te va a funcionar. Muy bien, continuamos acá. Tenemos new tags, es decir, vamos a crear un nuevo objeto de esa clase task. Luego aquí abajo vamos a colocar lo siguiente: task, y vamos a utilizar el método fill. Vamos a colocar aquí la variable request y vamos a enviar todos los campos. Este método fill simplemente rellena los campos que están ingresando por acá para que concuerden con los campos de la tabla que está dentro de la base de datos de esta tabla task. Si nosotros abrimos ese archivo task, vamos a abrirlo, el de modelos, aquí está, nuestro modelo tareas. Fíjate que acá tenemos la propiedad fillable, que tiene como opciones acá dentro de este array un campo llamado UserID. Acuérdate que en la tabla tareas está un campo llamado UserID y también está un campo llamado name. Es decir, necesito guardar el ID del usuario y necesito guardar el name. Si recordamos cómo estaba creada la migración, aquí abajo la tengo. Fíjate que la migración tiene UserID, name y el campo complete, ¿ok? Pero como este campo tiene un default, es decir, que va a tener un valor por defecto false, ¿sí? Es decir, que esa tarea no está completada, entonces no es necesario colocarlo en este array del atributo fillable. Entonces, por lo tanto, estos son los únicos datos que vamos a tener que rellenar. Entonces, fíjate, si yo relleno estos campos con este método fill, solamente estaría rellenando el atributo name, es decir, el campo name. ¿Okay? Si vemos acá el navegador, solamente tengo el name, no tengo el user ID. Por lo tanto, debo colocar de manera explícita a qué usuario le pertenece esa tarea que estoy creando. Por lo tanto, voy a colocar aquí task y voy a colocar acá el nombre del campo, que es user ID, igual, y lo relleno con el ID del usuario. Podemos utilizarlo como se ve aquí arriba, request user-id, así, para que me agarre el ID del usuario que está logueado en este momento, que está realizando esta acción. O también puedo utilizar la clase out, como te mostré en el video anterior. Puedo utilizar esta clase add y con el método user y agarro el ID. Y eso lo voy a guardar acá en este campo. Esto lo hago porque, vuelvo y repito, en los datos de esta variable request no se encuentra el campo UserID. Es decir, yo no estoy enviando acá otro campo llamado UserID con el ID del usuario, sino que lo estoy rellenando dentro del método del controlador, como puedes observar acá. Entonces, de esta manera yo puedo llamar de este objeto. Este campo UserID va a tener este valor. Y luego, si relleno o termino de rellenar todos los datos que quedan, en este caso sería el campo name o el atributo name. Recuerda una vez más que si tú vas a utilizar esta clase add, es importante que esa clase add tú la llames aquí arriba. El namespace sería el fasa add, punto y coma al final, y así vas a poder utilizar esta clase. Si no, te va a salir error, te va a salir que esta clase no la encuentra. Entonces, en este caso no voy a utilizar esta, vamos a utilizar directamente esta como lo hicimos en el método anterior. Vamos a utilizar esto que está acá, el request user ID.
Luego de esto, simplemente luego de rellenar los campos, simplemente yo llamo al método save para guardar los datos en la base de datos. Entonces coloco save, task, save, punto y coma. Y aquí podría retornar, vamos a colocarlo aquí, retornar a la vista principal, que sería donde se listan los valores de las tareas, ¿ok? Es decir, la lista de tareas. Por lo tanto, voy a colocar return, voy a colocar un redirect y acá voy a utilizar la ruta, el nombre de la ruta. En vez de utilizar el nombre de la URL, que la puedo colocar aquí dentro, por ejemplo, yo puedo colocar esto aquí y coloco task, si me sé el nombre de las rutas o las rutas exactamente como van. Obviamente esto tenemos que colocarlo dentro de comillas simples para que pueda funcionar y aquí al final punto y coma. Podemos usarlo así. Esto sería el nombre de la URL. Obviamente no tenemos que colocar http, dos puntos, barra barra y el nombre del dominio. Simplemente con colocar esto basta y sobra. Se supone que el slash significa la raíz y luego la palabra task. Pero yo no lo utilizo así. A mí me gusta utilizar los nombres de las rutas, porque para eso la estoy colocando en el archivo de rutas. Por lo tanto aquí coloco root y coloco el nombre de la ruta, que sería task.index. Esta ruta es la que llama al método principal getIndex, al primer método que nosotros hicimos, que simplemente me recoge las tareas y me retorna la vista de las tareas. Vamos a verificarlo. A ver, en el archivo de rutas, aquí getIndex, fíjate que acá que esta ruta que me llama al método getIndex no tiene nombre de ruta. Vamos a aprovechar y se lo colocamos para utilizar el nombre de las rutas. Si ustedes no quieren utilizar el nombre de rutas, pues tienen que utilizar entonces el nombre de la URL, el nombre que nosotros colocamos acá. Que vamos a colocar task index para que ese nombre de ruta exista. Voy a cerrar, yo puedo utilizarlo acá en el controlador aquí abajo. Redirect root task index. Simplemente nos queda probar esto. Vamos al navegador, vamos a regresar acá, recargamos. Y acá en tarea vamos a colocar primera tarea. Le doy a agregar. Fíjate que me redirecciona al listado de las tareas y me coloca acá la primera que ya tenía y me coloca esta. Bueno, esta no es la primera tarea, sería esta. Y fíjate que acá me aparece la que acabo de crear. Si me voy a la base de datos, sería acá en tareas. Me voy abajo. Fíjate que acá me coloca, bueno, me coloca el ID de la tarea, que esto es automático, me coloca el user ID, que es el número 1, que es el usuario con ID número 1, y me coloca el name de la tarea, que es primera tarea. Y fíjate que el campo complete me coloca como false. Aquí obviamente va a aparecer 0 o 1, pero esto es un falso. Me coloca la fecha y listo. Pero hay otra forma de nosotros crear una tarea o un registro dentro de la base de datos.